Gracias por vuestra asistencia a este acto que tiene dos partes. En primer lugar, pues el acto directamente de presentación al colectivo de gente que hemos tenido la amabilidad de acompañarnos esta noche, presentar esta plataforma y enseguida vamos a intentar garantizar que sean más breves que lo que suelen ser habitualmente los mítines. Vamos a ser cortos, lo más cortos posible, y subiremos arriba, creo que arriba, a la cena. En primer lugar, bueno, la plataforma La Cedas el Paso es una plataforma de un colectivo de ciudadanos que nos venimos reuniendo desde un tiempo para acá, desde que se convocaron las elecciones autonómicas y municipales, y tiene como objetivo, como si habéis podido entrar, y me imagino que todos los que estáis aquí habéis entrado en internet, habéis podido leer el manifiesto, incluso adheriros a él. No tiene otra finalidad de intentar remover las conciencias de los ciudadanos y no dejar pasar la ocasión que tenemos, que se nos brinda, de votar a aquellas organizaciones de izquierda que son los que defienden los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, aquí no se pide el voto para un partido concretamente, ningún partido concreto, sino para intentar combatir la abstención. Es cierto que en el manifiesto le decimos, posiblemente muchos de los que estamos aquí y hemos firmado manifiesto, la política que se está haciendo no nos gusta en muchos de sus aspectos, pero es el momento de quizá dar un paso al frente y votar aquellas opciones de izquierda, porque indudablemente lo que vemos que llega a nuestra derecha y la campaña ya estando casi al final lo viene confirmando, indudablemente hay motivos para que votemos y votemos con sensatez aquellas opciones de izquierda, viendo lo que nos viene por detrás. Fraguando lo que hoy es esta plataforma, móvil dando coñazos, pues lo hacíamos un poco. Yo decía que si nos daba miedo, yo más que miedo tenía pánico. Creo que hay veces que el miedo, que es una parte de la condición humana, pues a veces puede ser constructivo, y en esta ocasión esperemos que lo sea, porque la derecha que anuncia su llegada en el Ayuntamiento de Albacete y en la comunidad autónoma, pues digamos no es una derecha homologable a lo que es los liberales y la derecha conservadora europea. Tiene unas reminiscencias todavía muy fuertes del fascismo. De hecho, pues siguen sin condenar lo que fue la dictadura. Es gente que se abraza con los obispos y que tiene un deje ultracatólico que creo que, insisto, no es homologable a ninguna organización de la derecha europea. Ya quisiéramos, que me perdonen los franceses. Había también un debate, y espero que esta plataforma, si sigue con vida, aunque le tengamos que quitar, espero, el apellido a la derecha, No Cedas el Paso, quitémoslo de la derecha porque no ha pasado a la derecha, pues también reflexionemos sobre lo que significa la izquierda hoy, en el siglo XXI, repensar un poco de manera crítica qué es ser de izquierdas, si hay un componente además de económico-ético, si hay situaciones sobre lo que ha sido la izquierda en el siglo XX, desde el siglo XIX a lo que es hoy. Yo creo que ese debate hay que hacerlo de una manera abierta, de una manera crítica, buscando fundamentalmente unir y buscando que en esa unidad haya movilización, y haya una movilización con cabeza y una movilización que saque a la gente, que los indignados del siglo XXI tengamos capacidad de articular, además de indignarnos, capacidad de articular movimientos que hagan a una sociedad más feliz, una sociedad más justa. Estos días hemos asistido a las manifestaciones de un movimiento de democracia real que tiene muchas incógnitas, pero creo que tiene un elemento muy positivo de entrada, y es que está aglutinando como un grito de rebeldía a un montón de jóvenes que están diciendo que esto no les gusta, que no se siente identificada con la clase política, y que la clase política, que no tiene por qué ser solamente los partidos, pues tenemos también que reflexionar qué hacemos para no llegar a esa masa de gente
que afortunadamente han salido a la calle con un panfleto indignado, dicho esto en términos no peyorativos, pero que está siendo capaz de mover y de movilizar. La palabra movilización, que ha perdido también sentido, y que de alguna manera para terminar nuestro objetivo final de esta plataforma es movilizar. Era movilizar a aquellos sectores de la izquierda que con mucha razón, no veían de manera entusiasta razones para votar a los partidos que se presentan hoy con los apellidos de la izquierda. Digo, pues con cierta razón y con cierta. Pero es importante cerrar la puerta a la derecha. Creo que es muy importante que ya habrá tiempo de establecer y de fijar líneas críticas y de aviso al Partido Socialista. Por eso, cuando esta plataforma se puso en marcha, la idea era estimular a la gente a participar también votando. Somos muy conscientes de que la participación política no se limita a votar una vez cada 4 años. Eso sería un empobrecimiento de la democracia brutal. Nosotros entendemos la democracia como algo vivo. No que entendamos, es que es así. La democracia es algo vivo que se va realizando con el paso del tiempo. Y se realiza no solamente porque los que detentan el poder político tomen decisiones, sino porque la gente, el común, pues toma también iniciativas, actúa. En este momento tenemos la iniciativa legislativa popular sobre la reforma de la contrarreforma, de la reforma, que es una manera también de actuar en política. Pero hay muchas formas de actuar en política, en el día a día, en la actividad, diríamos, en el barrio, en la escuela, en la universidad, en la fábrica. En definitiva, todo eso conforma lo que es un auténtico ciudadano, desde mi punto de vista, ¿no? Pero también votando. No se puede pensar que la democracia se puede dejar a unas élites que cada vez toman decisiones por nosotros. No, que es conveniente, aunque no estemos, porque no lo estamos de acuerdo con los que detentan el poder político, ni siquiera con los que son, diríamos, de nuestra más próxima familia, pues no podemos dejarles y abandonarles y dejar que otros decidan por nosotros. No, hay que participar. Y más ahora, y aquí es lo que nos preocupaba mucho. La verdad que es que la alternancia en el poder entre distintas opciones políticas, eso no debe preocupar a nadie. En un sistema democrático, que cambie un partido y venga otro, es, diríamos, consustancial con el sistema. O sea, hasta ahí nadie se preocupa. Y de esta plataforma mucho menos. Todos profundamente demócratas convencidos. El problema no está ahí. El problema es en las circunstancias concretas aquí y ahora en España, donde vivimos. Porque para que ese juego de alternancia política se dé de una manera no traumática, tiene que haber un punto de partida común que todo el mundo acepte. Que digamos que las reglas de juego sean compartidas por todos. Y esas reglas de juego, en un sistema, como entendemos, democrático como el nuestro, como que dice nuestra Constitución, está en primer lugar por el respeto a las formas y los procedimientos que marcan las leyes para hacer las actividades, tanto legislativas como más en general de la vida pública. Y en segundo lugar, el respeto a los valores que son los que orientan o deben orientar no solamente nuestro ordenamiento jurídico, sino nuestra vida civilizada, nuestra vida en común, que son lo que están en el artículo 1 de la Constitución. Libertad, igualdad, justicia, pluralismo político. Todo eso dentro de lo que llamamos el Estado social y democrático de derecho. Si aceptamos esa regla de juego, la defensa de esos valores y esas formas de actuar dentro del sistema, bueno, pues la alternancia es, pues, diríamos, normal. ¿Por qué? Porque significa que, y eso es el pluralismo político, que aquellos que tienen
como nadie tiene un plano, un camino para llegar hacia la meta de la igualdad, o para llegar hacia la meta de mayor libertad, o para llegar a la meta de mayor justicia, pues ese plan no va a existir. Cada uno tiene una opción que lícitamente debe exponer a la ciudadanía, ser discutida por todos y tomar esta opción o aquella. En definitiva, es una cuestión de caminos, pero no de metas. Y ahí es donde entramos y donde discutimos con la derecha española. Porque en España tenemos una derecha que es un exponente de lo que Umberto Eco, filósofo, gran pensador italiano, llama el fascismo eterno. Y el fascismo eterno se caracteriza por varias cosas que están ahí en nuestra derecha claramente representadas, como luego intentaré exponer más o menos. En primer lugar, como ya ha dicho Antonio, nuestra derecha no ha en ningún momento condenado el franquismo, ni lo que es peor, no ha condenado la violencia brutal a la que el franquismo sometió al pueblo español durante tantísimos años. Esto es verdad, sin embargo, que hoy no reivindica un régimen franquista, no reivindica un régimen fascista de camisa azul y crepas las filas. No, pero eso no quiere decir que los elementos que conforman eso que Umberto Eco llama el fascismo eterno dejen de estar presentes en la actividad de esta derecha. Cito aquí textualmente una frase de Umberto Eco. Eco dice: aunque los regímenes políticos sean derribados y las ideologías criticadas y transformadas, detrás de un régimen y de una ideología hay siempre un modo de pensar y de sentir, una serie de hábitos culturales, una nebulosa de instintos oscuros y de insondables pulsiones. Y fijaos bien, el exterminio de judíos y de comunistas que Hitler hizo en su tiempo no fue producto de una ideología que se inventó de pronto en los años 30. Lo que hizo fue aprovechar una larga, una secular xenofobia, sobre todo al distinto, particularmente al judío, que ya existía en Europa y que venía desde la Edad Media, alentada por los padres de la Iglesia católica durante muchísimos años. Este antisemitismo que estaba ahí era un fermento que fue utilizado en un momento determinado. En un momento en el que las crisis económicas en las que vivía Alemania en aquel momento precipitaban una situación delicada en el que la frustración de una gran capa de la población, particularmente las clases medias, veían de una manera oscura, como dice Umberto Eco, que ciertas situaciones que habían gozado en otro tiempo eran puestas en peligro. ¿Por qué? No se sabe por qué. Un modo irracional, que es el segundo elemento del fascismo. Una llamada total a una rebelión contra los valores de la Ilustración, que desde el siglo XVIII, los valores de la razón, intentan alumbrar un horizonte, un futuro de emancipación de los seres humanos. Bueno, esa es la vuelta hacia la irracionalidad, hacia los sentimientos, hacia las pulsiones más primitivas. Que eso, en las circunstancias de una crisis económica muy delicada, fraguó en aquella situación. Pero fue ahí asentándose en viejas prejuicios, viejas ideologías que explotan en un cierto momento. Recordad que Hitler y Mussolini llegaron al poder, como diré luego al final, por métodos no de golpe de Estado, como fue Franco. Al contrario, ellos utilizaban los métodos de la democracia liberal. Pues bien, hoy el fascismo eterno es un fascismo difuminado, del que la derecha española nos ofrece ejemplos todos los días. Por una parte, la derecha española reivindica la libertad, sin duda, y al mismo tiempo denosta lo público frente a lo privado. Exalta lo privado y denosta lo público. Pero esa libertad a la que está reivindicando es la libertad para enriquecerse, precisamente aquellos más poderosos que se a la sombra de lo público.
como estamos viendo en toda nuestra trama Bunte y compañía, donde es fantástica expresión de lo que es aquí mismo. Convierte la salud, la educación, la cultura, el territorio incluso, en un objeto de negocio. Y es un objeto de negocio al cual acceden solamente determinadas clases, las clases privilegiadas que tienen la potencia económica como para embarcarse en esas operaciones, con ayuda del público, curiosamente. Y es de ese modo agravan las diferencias sociales, como ocurrió en los 8 años que estuvo el Partido Popular, que se ensancharon mucho más de lo que ya están ocurriendo, las diferencias entre ricos y pobres, y de ese modo sigan el camino de la libertad, que era justamente uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento político que ellos niegan. Pero es que al mismo tiempo también es cuestión de formas y comportamientos. Los procedimientos y las formas no solamente están establecidos en las leyes, también son producto de una ética que lleva a un comportamiento, a una moralidad individual a partir de esos valores a los que me refería antes. Y resulta que nuestra derecha no entiende de límites. Hay que, en la vida pública, como en la vida social, como en la vida individual, vida política o la esfera de lo político, tiene que haber límites. No todo vale, como también en la vida individual. Si esos límites, naturalmente unos están puestos en las leyes, pero tiene que haber otros límites que tienen que venir de una concepción ética, de un modo de entender la vida que debe ser autolimitarse, incluso en los momentos en los que uno piensa que puede tener el exceso de la razón. Nuestra derecha no se autolimita. Es imposible, siempre supera cualquier límite. Utilizando los potentísimos medios no de comunicación, sino de formación de la opinión, de propaganda, en definitiva, que tiene, consigue alargar y potenciar una continua adhesión a valores, expresan ideas, palabras, insultos, formas, manifestaciones arrogantes que han sido características de nuestra derecha eterna. Esa arrogancia típica, esa cultura cuartelera típica del franquismo sigue todavía pendiente, nada más que enchufemos una cadena de televisión de esas que existen por ahí, o ciertas cadenas de radio, o ciertos discursos de dirigentes políticos de la derecha. Por mismo tiempo, esta derecha, característica también de los fascismos, empobrece el lenguaje público de esta manera. No hay una argumentación clara. ¿Cuál es su propuesta para encontrar solución a los problemas que afectan a la gente? ¿Cuál es la mejor solución a la cobertura de las necesidades de la mayoría de la población? No lo sabemos. Entran ahí eslóganes políticos más que en argumentaciones que se puedan discutir y consensuar, como decía al principio, donde los ciudadanos tengamos algo que decir y algo que aportar en un debate continuo. Eso es pluralismo político desde nuestro punto de vista. Claro, pero lo peor de todo, de esta derecha, es siempre la llamada a las más bajas pasiones, a los oscuros instintos que decía Humberto Eco. Si veis, cada de vez en cuando aparece llamada a la denuncia de la delincuencia, para de inmediato exigir mano dura contra los delincuentes, ignorando, no lo ignoran, lo saben, que España es quizá uno de los países de Europa donde el nivel de delincuencia es más bajo. Y al decir Europa quiere decir del mundo, porque este rincón del mundo, gracias a que en Europa existe Estado social y democrático de derecho, la delincuencia es mucho menor que lo que ocurre en Estados Unidos o en otros muchos países del ancho mundo, por desgracia. Entonces, irrumpir así con ese discurso emotivo y visceral, cuando algún menor maltrata o mata a otra menor, cosa que son sucesos muy esporádicos, ocurren pocas veces, pero sin embargo tienen una resonancia mediática brutal. Y eso conmueve a la gente y impide pensar en otro tipo de cosas más importantes. En definitiva, esta derecha xenofóbica, que es la que está actuando de esta manera, está alimentando al mismo tiempo una vena, una llama ultranacionalista que aprovecha el miedo al otro, al que viene de fuera,
presentándole como un competidor que viene a quitarnos lo nuestro, como si lo que existe aquí lo hemos construido nosotros nada más que los que hemos nacido aquí. Es cierto, lo que estamos aquí hemos nacido aquí, pero el producto de lo que aquí hay viene de muchas cosas y de muchas corrientes que a lo largo de la historia han hecho este país tan hermoso como es, por otra parte. Entonces, está muy claro que el gran problema no es la alternancia en el poder. El gran problema es si esta derecha en el poder dará un paso más y conseguirá que entre la ciudadanía cale una cultura que conviva con los valores que aquí hemos dicho del fascismo eterno, que no hay que olvidar, insisto, puede ser perfectamente compatible con una democracia liberal como esta, y Benito Mussolini llegaran al poder por esas vías electorales apoyados, ayudados por las clases dominantes, las clases dirigentes de su momento respectivo. Yo creo que es el momento para utilizarlo, la herramienta del voto, impedir ese paso y recuperar, como decía Antonio antes, una cultura, un diálogo de la izquierda que profundice, avance en la democracia, porque avance en el camino de la igualdad y de la libertad.